Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Matías Rodríguez, soy gerente general de NOCE del Sur. Lamento, por circunstancias de la pandemia, no haber podido compartir con ustedes hoy de forma presencial, pero de todas maneras les quiero compartir la siguiente presentación sobre actualización comercial y económica del Nogal, y un poco la pregunta que vamos a tratar de contestar con algunos datos estructurales de la industria sobre si hay luces de un nuevo ciclo en cuanto a precios para la producción de nueces. Los temas que vamos a tratar básicamente es la evolución de la industria chilena, o sea, datos de los últimos años, donde estamos hoy día posicionados. Después vamos a mirar eso en el contexto de la producción mundial, para poder entender un poco quién es Chile hoy día dentro de todos los distintos actores que participan de la industria. Y después ya vamos a ir a la temporada 2021 propiamente tal, mirando un poco cómo cerramos el 2020 y cómo evolucionó esta temporada, para terminar conversando sobre lo que podríamos esperar en el 2022 y en los próximos años. Entonces, cómo ha evolucionado la industria se refleja bastante bien en esta gráfica que muestra 13 años, desde el 2009 al 2021, 13 temporadas, donde las barras azules muestran los retornos a productor en dólares por kilo promedio de cada una de las temporadas, y la línea roja, que está graficada en el eje secundario a la derecha, muestra la producción total de Chile durante esa temporada. Entonces, ¿qué es lo interesante de mirar acá? Bueno, obviamente los años que están destacados ahí entre el 2011 y el 2015, pero yo diría que hasta el 2017, que fue un ciclo de muy buenos precios, con retorno en 2014 de casi $5 por kilo y varios años sobre $4. Si uno mira esos 7 años, del 2011 al 2017, el precio promedio productor fue del orden de $3.80. Y luego vino un ciclo de precios bajos en el que estamos hoy día, desde el 2018 prácticamente hasta el 2021, con valores promedio en torno a $2.10. Si uno toma toda la foto de estos 13 años, el precio promedio es $3.02. Claramente hay una relación entre los precios que hemos visto las últimas temporadas y la producción de fruta chilena también, que tuvo un salto importante el año 2017. Si se fijan, el crecimiento desde el 2017, perdón, 2016 al 2017 interanual fue de casi 50%, o sea, se pasó de 70 millones de kilos aproximadamente a sobre 100. Entonces, ese año, para mi gusto, es un año bisagra en donde Chile comienza a ser un actor relevante en la producción de nueces a nivel mundial. Empezamos a competir un poco de forma más directa con los otros oferentes. Además, todos estos años de precios extraordinariamente buenos que hubo, obviamente lo vamos a ver en la lámina siguiente, incentivaron la plantación y por lo tanto se notó a partir de este ciclo nuevos volúmenes que influyeron de alguna manera en los retornos que hubo esas temporadas. La superficie plantada entre los años 2008 y 2021, o el proyectado a 2025, está graficado acá, segmentado además por región. Más que ir al detalle de la participación de cada una de las regiones, donde la más relevante sin duda es la región metropolitana, pero hay un crecimiento muy fuerte, sobre todo en el Maule. Lo importante es ver la curva, la tendencia, donde entre los años 2011 y 2017, que fue el ciclo de precios buenos que veíamos, se ve claramente una pendiente más alta que lo que hemos tenido los últimos años y lo que se proyecta hacia adelante. Por supuesto que esto es algo, no es algo estático, en el fondo es algo dinámico y que va a depender de cómo evolucionen los precios en el futuro y también cómo evolucionen un poco las otras alternativas que hay desde el punto de vista agrícola para las diferentes zonas. Pero el crecimiento importante que hubo en las hectáreas plantadas durante los años de buena producción eh, se reflejó en el fondo en el total de fruta producida a partir del 2017, que es lo que veíamos en la gráfica anterior. Hoy día estamos en torno a los 45.000 toneladas, perdón, 45.000 hectáreas, siendo probablemente el segundo frutal más extenso en Chile después de la uva de mesa. Entonces, como les anticipaba antes, a partir del 2017, cuando pegamos ese salto y pasamos los 100 millones de kilos, Chile se transformó en un actor relevante en la industria a nivel global. Eso se grafica en la lámina
que está acá a la izquierda pegada, que es de la California Walnut Commission, donde ellos ya hablaban del efecto Chile. Hasta antes del 2017, cuando Chile producía menos de 70 millones de kilos, yo diría que jugábamos prácticamente el partido solo, es decir, salíamos a vender con un mercado desabastecido, con un volumen pequeño de producción, con bastante partido manual, que es un producto de nicho, por lo tanto hacíamos poco ruido en el mercado para California, que es el principal país exportador del mundo y el que fija los precios con los cuales hoy día Chile compite. Entonces no hacíamos mucho ruido. A partir de ese año empezaron a traslaparse un poco más las producciones, empezamos a competir de forma más directa y ellos también empezaron a vernos más de cerca y a preocuparse de qué es lo que pasaba con la oferta chilena y los precios chilenos, sabiendo que iba a repercutir un poco en el escenario de ellos. Y eso es lo que se refleja en esa lámina. En la derecha vemos el mapa mundial, ¿no es cierto?, con los 4 principales actores, que es China, Estados Unidos, China con 1 millón de toneladas, Estados Unidos con 700.000, son números aproximados, los vamos a ver en detalle en las láminas siguientes. Ucrania con 130 millones de kilos y Chile que está en torno a los 150 hoy día. Estos son los principales países productores del mundo y que hoy día están en la industria. Si bien respecto de la producción mundial representamos una fracción muy menor de la industria global, es importante considerar que nuestro principal competidor es California y que de estos 700 millones de kilos ellos exportan aproximadamente entre 400 y 500, por lo tanto respecto de eso sí, hoy día pesamos bastante, somos al menos un 25% de la oferta exportadora de California. Si vemos más en detalle la producción mundial entre los años 2016 y 2021, estos son los principales países productores. Chile está en el tercer lugar, primero China, segundo Estados Unidos, con 607 proyectados para el 2021, China en torno al 1.100.000 de toneladas, Chile en torno a los 150 millones de kilos, Ucrania, que era lo que veíamos en el gráfico anterior, después Europa de forma agregada y algunos otros orígenes. Aquí lo interesante de ver es, bueno, que Chile representa un porcentaje menor, como les decía, de la producción mundial, un 6,7% solamente. Sin embargo, somos un actor relevante en cuanto a las exportaciones. Además, podemos mirar el crecimiento fuerte que hubo entre los años 2018 y 2020, que vamos a ver luego cómo repercutió en los precios y en la desagregación, o más bien la separación entre la oferta y el consumo. Lo otro relevante de mirar es que los 2 principales productores, que son China y Estados Unidos, están muy por sobre los demás. O sea, estamos muy, muy lejos de los 2 principales actores. Por lo tanto, hoy día Chile es más bien un tomador de precios y a pesar de nuestro crecimiento importante en volumen desde el 2016 en adelante, Chile ha podido diferenciarse por calidad. Hemos mantenido durante todos estos años un premio por calidad en la industria a pesar del crecimiento en volumen que la industria ha tenido. Si vamos a mirar ahora dentro de estos mismos países que producen, cómo son las exportaciones a nivel mundial, es lo que ya les contaba antes. Chile está ahí en tercer lugar, destacado en amarillo. Estados Unidos exporta entre 2006 y 2021 entre 409, el año más bajo 2017, a 494 millones de kilos el año pasado. Para este 2021 se estima en torno a 440 millones de kilos como exportación total de Estados Unidos. Chile exporta prácticamente el 97% de su producción y desde hace bastante tiempo se había posicionado como el segundo mayor exportador del mundo después de California. Sin embargo, a partir del 2019, es interesante ver lo que ha pasado con China, que si bien hace algunos años era un importador neto, hoy día está cada vez exportando más. Y los datos que están reflejados acá, que son de un reporte de USDA, muestran incluso que habría superado a Chile en su cantidad de fruta exportada en las últimas 2 temporadas. Hay que notar aquí, sin embargo, que los datos de China normalmente no son muy precisos, por así decirlo, por lo tanto hay que cotejarlos con algunos otros reportes. Sin embargo, kilos más, kilos menos, si no están por sobre, están más o menos en valores similares a los de Chile hoy. Representamos
por lo tanto, un 15% de la oferta mundial exportadora. Ahora bien, si miramos la producción mundial respecto al consumo en este mismo periodo de tiempo, es súper evidente cómo entre el 2018 y el 2020 se produce un distanciamiento entre la oferta y el consumo de esos años. Si se fijan, antes veníamos prácticamente igualados y acá se abre una brecha importante donde el aumento de la producción fue pasos adelante del aumento del consumo de la demanda, cosa que a partir de 2021, con la baja del 3% de la producción mundial y con el aumento también del consumo, debiese tender a estrecharse. Y eso es lo que podríamos ver que ocurriera en los próximos temporadas y en los próximos ciclos. Como dato estructural, para conversar sobre los precios y producción que podríamos ver para 2022, California viene con un 16% menos este año respecto del 2020. Eso equivale más o menos a 100 millones de kilos. Un efecto relevante respecto a la producción chilena, o sea, es mucho, mucho volumen. Además, están con temas de sequía, lo mismo que nosotros acá en Chile. Y por último, el crecimiento de la producción de Chile también se ha ajustado a la baja respecto de lo que proyectábamos 3 años atrás. Y el otro dato estructural relevante para poder proyectar es que el 2021, a pesar de haber un mayor stock de fruta a nivel mundial, los precios se fueron recuperando durante todo el año, que lo vamos a ver en las láminas que siguen. Entonces, pasando la temporada 2021, primero vamos a mirar cómo terminamos 2020. 2020 fue el primer año de pandemia, donde el impacto del COVID fue relevante, el canal Horeca completamente cerrado, los mercados tradicionales, que están principalmente orientados a las nueces con cáscara, también con poca o nula actividad. Si bien el retail nos acompañó y empujó bastante la venta durante lo que fue la temporada del 2020, eso no compensó lo que se perdió por los otros canales de distribución. Además de la disrupción de la pandemia, cosas propias, digamos, del mercado de las nueces, los precios venían con una tendencia sostenida a la baja, y a eso sumamos que el reporte objetivo de cosecha de California, que sale más o menos en agosto, vino con un 16% de cosecha superior al 2019 y era la cosecha más alta de la historia en California, que es lo que se puede ver en el gráfico de la derecha, de 711 millones de kilos aproximadamente. La línea naranja grafica acá el rendimiento promedio por hectárea de California. Entonces, estábamos cerrando el 2020 con pandemia, con precios que habían venido todo el año para la fruta chilena a la baja y adicionalmente con un cosechón de Estados Unidos con 16% más y 711 millones de kilos. Ante ese escenario, la estrategia de la industria de California fue salir con los precios más bajos de la historia, a tratar de mover volumen, vender barato. Abrieron con precios de 95 centavos la libra FOB, que se traducen más o menos en retorno a productor del orden de $1.50, es decir, prácticamente igual o inferior a los costos. Ese era el escenario que veíamos para el inicio de la temporada 2021. Sin embargo, esto nos demostró una vez más que el mercado nos puede sorprender y que finalmente esta estrategia de precio, de apertura de precios muy baja de California llevó a su vez a movimientos de cargas récord de la historia y se cargó como nunca y a los pocos meses ya veíamos que la evolución de los precios podía revertirse y podía ir al alza. Entonces la fruta chilena en noviembre o diciembre tenía una expectativa de precios de apertura del orden de los $2.50 FOB, que significan retornos a productor más o menos de $1.80, que fueron los primeros cierres que hubo a comienzos de febrero y hasta marzo, diría yo, pero luego, producto del rápido avance de los compromisos, entramos en este círculo virtuoso en donde las ventas iban fluyendo rápido y el precio se fue incrementando de manera paulatina durante todo el año y eso no paró hasta el día de hoy. El alza acumulada en precios de exportación para nuez con cáscara, Jumbo Large, por ejemplo, es en torno a 60-70 centavos. Es decir, el producto que se cerró en febrero a $2.60 hasta septiembre, que eran los últimos lotes que había disponibles, se llegó a valores de $3.30.
Eso con la ayuda de lo que está graficado acá con la fuente Chilenat, el rápido avance de los compromisos. Al 30 de abril, en la temporada 2020, teníamos del orden de 40% de la fruta vendida, con respecto a un 60% que es lo que se vendió en 2021. En general, todos los meses venideros, las ventas iban 15-20% sobre la temporada pasada. Entonces, ventas fluidas con precios repuntando. Entramos, como les decía, en este ciclo virtuoso, donde a pesar de haber más cosecha en el mundo que nunca, el precio fue capaz de ir subiendo de forma consistente durante todo el año. Y el último reporte de Chilenata, el 31 de octubre, muestra que hay un 46,1% de la fruta chilena vendida. Por lo tanto, es muy razonable pensar que vamos a tener cero stock de enlace o carryover para la próxima temporada. Si miramos un poco más en detalle la evolución de precios que les contaba durante el año, aquí hay 3 gráficos de 3 tipos de productos distintos. No es con cáscara, producto 30 más, valores CFR puestos en destino, en marzo del orden de $2.70 y septiembre llegando a $3.30, $3.40. Para el caso del partido mecánico, algo similar. En marzo se partió para el producto 80% mitad light, con precios de $7.80 y terminamos en septiembre en $9.20 hasta $9.40. El partido manual, que está a propósito puesto un poco más chico acá porque representa bastante menos de la torta hoy día de productos que ofrece Chile y es menos volátil, igual sufrió un alza de precios. Partimos en torno a $10.20, $10.30 y en septiembre se llegó al orden de $11.40, $11.50 para las mariposas extra light partidas a mano. En resumen, esto es un alza aproximada en precios de exportación del orden del 22% durante todo el año. Si vamos a mirar lo que ha pasado en California, se refleja una realidad bastante parecida, donde en el gráfico siguiente podemos observar la tendencia que venía para los precios de partido mecánico, no sé, sin cáscara. Estos son precios FOB desde el 2019 hasta septiembre del 2021, donde claramente se ve la tendencia fuerte de precios a la baja y que cómo esta se interrumpe más o menos a mitad de enero de este año y comienza un ciclo distinto con precios al alza, sostenida también hasta los últimos datos que son de septiembre. Los precios de apertura de la nueva cosecha de California, que ya están con sus primeros embarques, este año, producto de que además la cosecha californiana viene con un 16% menos que el año pasado, que son estos 100 millones de kilos que comentábamos antes, y Chile venía con estos precios al alza durante todo el año. California partió con una estrategia muy, muy distinta a la del año pasado y los precios siguen en línea con los últimos valores de oferta chilena. Esto es del orden de $3.15 para el precio FOB para una Chandler Jumbo Large. Respecto de los inventarios de California con los que estábamos cerrando la temporada, en este gráfico se puede ver lo que ya les había adelantado antes, que en el fondo la temporada 2020-2021, que es la que está graficada en amarillo, ha tenido durante todo el transcurso de la temporada un inventario mayor a los últimos 2 años y probablemente mayor a todos los años anteriores. En este caso, en el gráfico podemos ver las temporadas 2018-19 y 19-20 por mes, desde septiembre hasta agosto pasado. Entonces, esto por qué lo vuelvo a enfatizar y quizás siendo majadero con el tema, pero es relevante como dato estructural el hecho de que aún habiendo más inventario a nivel global, el precio se haya recuperado. A mí ese es un factor muy importante para considerar en cualquier proyección que uno pueda hacer para los años venideros. Y probablemente esto tiene relación con que los ciclos de precios bajos que tuvimos desde 2018 hasta hoy nos ayudó a generar nueva demanda. O sea, hicimos la pega en el fondo de entrar a nuevos mercados con precios bajos, dar a conocer el producto y hoy día que el precio ha ido subiendo, aún con más inventario, el mercado ha ido reaccionando y ha sido capaz o ha estado dispuesto a pagar estos nuevos precios. Respecto a la oferta chilena, viendo un poco de información más detallada de mercados y productos,
las exportaciones de Chile, lo más relevante sin duda aquí, esto es países, cantidad de toneladas exportadas durante el 2021, comparado con las dos temporadas anteriores, con cierre al mes de octubre. India está posicionado como el principal destino, con un crecimiento muy relevante de casi 100% respecto al año pasado, sobre los 18 millones de kilos, pasando a Turquía, que también tiene un crecimiento importante respecto al año pasado, que como les decía antes, un mercado no es con cáscara, la pandemia golpeó más fuerte y habían bajado respecto a 2019. Italia también con un crecimiento, pero sin duda lo más relevante es lo que ha pasado en India, que aunque seguimos con el arancel del 100%, hay bastante fruta que está yéndose hacia allá y todas las miradas de la industria chilena están puestas en ese destino hoy día. Por otra parte, una baja importante en Alemania. Y esto tiene que ver con que, creo yo, Alemania, bueno, un gran comprador de nuez sin cáscara, y aprovechó de estoquearse los clientes con la oferta barata que hubo de California durante el 2020. Entonces, los grandes retailers estaban abastecidos y no quisieron este año entrar a hacer compras de fruta chilena con los nuevos precios. Entonces, ahora vamos a tener que mirar un poco con atención ahí qué es lo que pasa, dado que la nueva oferta de California también viene en línea con los precios anteriores. Probablemente ya no tienen los inventarios o el stock que tenían para aplazar más las compras y van a tener que, de alguna manera, aceptar y subirse al carro de los precios que hoy día están en el mercado. Respecto a los productos, la gráfica que vemos acá separa lo que es exportaciones de nuez con cáscara, que aparecen graficados en morado, y sin cáscara en azul, en millones de kilos por mes desde marzo a septiembre. Y en la tabla abajo aparece esto agregado para las temporadas 2020 y 2021. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que finalmente es una tendencia que yo diría lleva más de 2 años ya, y es que el mercado ha ido migrando un poco hacia la oferta de nuez con cáscara, más que de nuez sin cáscara en las últimas temporadas. Respecto del año 2020, hay una diferencia de más o menos 7 puntos de nuez con cáscara. En 2020 tuvimos una exportación acumulada a la misma fecha de 58,64% nuez con cáscara, respecto a este año un 65,64%. Entonces hay que estar un poco mirando esto a ver si es que esta tendencia se va a mantener, si tiene que ver con los países que están creciendo en la demanda, como India, que yo diría que es principalmente un mercado de cáscara, o hay todavía efectos de la pandemia y de la demanda de mercado retail de nuez sin cáscara. Hasta ahora hemos hablado de la parte bonita de 2021, que ha sido precios al alza, que siempre simplifican la gestión de exportación, pero en la parte no tan bonita, los desafíos que hemos tenido son principalmente por el lado de la logística y personal, que yo creo que la gran mayoría ya los tenemos súper claro y probablemente se ha tocado también en otras charlas durante este seminario. Pero en logística tenemos la disrupción fuerte de la cadena de transporte marítimo, que partió en un principio con escasez de contenedores, después siguió con escasez de espacio, y hoy día yo diría que se transformó más bien en un tema de tarifa. Hoy día un flete a Europa, por ejemplo, de un contenedor de 40 pies dry, que normalmente costaba del orden de $1.500, cuesta $4.000, $4.500. O sea, hemos tenido un alza en eso del orden de 4 veces. No es para todos los destinos igual, por supuesto, pero sí ha sido una complicación relevante. Y a eso, durante la temporada, los meses de mayo, julio, diría yo, que se notó más, tuvimos que sumar contingencias internas nuestras, digamos, como país, que hubo varias huelgas en los puertos y falta de personal, principalmente por la pandemia, porque a pesar de que ya estábamos con las vacunas avanzadas y todo, hubo un cierto grado de relajo que finalmente hizo que los casos fuesen subiendo, y eso hizo que los puertos tuvieran que funcionar con menor cantidad de turnos y finalmente había congestión por todas partes. En cuanto al personal, esto también es ya súper conversado en el rubro y probablemente todos lo tienen muy claro. Hubo grandes complicaciones para
encontrar gente para completar los turnos en las plantas, que finalmente eso se fue traduciendo en una producción más lenta, eventualmente en tener que dar incentivos a los colaboradores o para poder motivar la participación, o llegar al extremo de contratar contratistas en el caso de alguna empresa para poder competir con los bonos del Estado. Todo eso, en síntesis, se transformó en un alza relevante de costos en la cadena de procesamiento y exportación que, de alguna manera, va en contra de lo que veíamos como alza de precios de venta. Respecto a qué es lo que podemos esperar para el próximo año, 2022, próxima temporada, aquí lo más interesante es poder mirar cómo partimos con la oferta de California. Esta disminución de 16%, donde pasamos de 711 millones de kilos el año pasado a 607 proyectados para este año, nos deja en un bastante buen pie para tomar este, además, ciclo de alza de precios que venía y con el que partió también California hoy día ofertando. El dato duro de la cosecha de California todavía no está disponible, pero en este gráfico podemos ver la diferencia entre el reporte objetivo anual, graficado en amarillo, y la producción real en azul para todos los años en los que ya disponemos del dato, y la diferencia que hubo entre ambos. Entonces lo que podemos, digamos, inferir es que el reporte objetivo es bastante preciso, o sea, en los últimos años ha tenido diferencias máximas del orden de 3%. Por lo tanto, es bastante razonable esperar que la cosecha esté en torno a esos 607 millones de kilos, con un 16% menos. Dicho esto, tenemos que sumar a eso que la cosecha chilena estaría cerrando sin stock de enlace para el próximo año, que California abrió con estos precios en línea con los precios actuales de Chile, y por lo tanto tenemos un escenario bastante auspicioso para poder mantener los precios, y que va a depender básicamente de si los volúmenes con los precios actuales de California se van o no moviendo, que es lo que vamos a tener que ir monitoreando, pero como factores estructurales, todo indica que la temporada debe ser bastante mejor que el 2021 y que los últimos 3 años desde el 2018 en adelante. Otros factores que también nos van a influir probablemente en los precios tienen que ver con una inflación global. O sea, hoy día, producto de la pandemia, los incentivos que se han dado a los distintos países, eh, yo diría que es un fenómeno no solo nacional, sino que globalizado, y que probablemente también va a tocar a los commodities como las nueces. Además, tuvimos hace algunas semanas noticias de lluvia en California que impactó del orden del 25% de la cosecha de Chandler. Entonces se espera que haya menos fruta de buena calidad, específicamente en variedad Chandler, además de la menor cosecha total. En el lado de las dudas, digamos, o cosas que podrían influir en contra de la estabilización o de la mantención de los precios actuales, es que este dato del inventario de California al cierre de la temporada anterior, digamos, era de 20.000 toneladas más que el año pasado. Tenemos también esta oferta creciente de exportación de China, que algo de ruido nos hace como oferta chilena, sobre todo en los mercados de Medio Oriente. China hoy día vende sus propias variedades, que afortunadamente no nos pueden competir en sabor, pero sí, claramente en precios son muy, muy competitivas, y por eso nos roban algunos espacios en los mercados que son más de precio hoy día. Y por último, seguimos con la incertidumbre de la disrupción de la cadena logística. No sabemos hasta dónde va a llegar esta alza de precios, ni en qué momento se podría eventualmente mejorar. Llevamos ya más de un año y medio, y lejos de mejorar, la situación ha ido todo el tiempo empeorando. Entonces, esos son los factores que habrá que poner en la balanza para ver cómo se desempeña los precios la próxima temporada. Pero en términos generales, estos factores estructurales indican que debe ser una temporada bastante mejor que la que estamos hoy día cerrando. Además de eso, y mirando ya de nuevo el contexto un poco más global, si volvemos a recordamos las láminas anteriores de producción en el mundo, de los distintos actores que hay distintos orígenes ofreciendo los productos hoy día, distintos actores exportando. Podemos decir que el cultivo de las nueces a nivel global es una industria ya en etapa madura. Por lo tanto, eso nos obliga siempre a buscar eficiencia en los distintos eslabones de la cadena.
Entonces, yo creo que a nivel de agricultor, de productor, eh, tenemos que estar orientados de todas maneras a la calidad como producción. Y en cuanto al procesamiento, la cadena que sigue, tenemos que estar muy enfocados en las economías de escala, en especializarnos y buscar eficiencia. En ese sentido, tenemos hoy día una brecha importante respecto a California, que es nuestro principal competidor, ya que tenemos más de 100 hoy día empresas que exportan nueces en Chile, que es un número similar al que hay en California, para 5 veces más volumen. Entonces, obviamente eso nos da una desventaja importante en procesamiento y exportación respecto de las economías de escala que podríamos tener. Y en cuanto a la comercialización propiamente tal, creo que tenemos que seguir trabajando en desarrollar nuestra marca país. Ahí ProChile, en conjunto con Chilenat, han hecho un muy buen trabajo que nos ha permitido durante todos estos años mantener una diferencia de precio respecto a la oferta de California, y tenemos que en eso seguir trabajando y enfocarnos en los mercados clave que hoy día probablemente son India y Alemania. Muchas gracias a todos por su atención, y cualquier pregunta estaremos atentos con Edmundo y la gente chilena para poder contestar. Muchas gracias.